Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, sí, te Buenos escucho. días. Hola, hola. ¿Todo va bien? Bueno, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve todo bien? Sí, sí, se Ok, ve. bueno. Vamos a continuar con lo que es el tema 3, el tema del modelo relacional. Y pues en la clase del martes estamos ya revisando lo que son la estructura lógica que define el modelo relacional. Empezamos a ver lo que es el concepto de una tabla, vimos sus características y llegamos hasta este punto, ¿no? Si no me equivoco. Las características principales de una tabla como unidad primaria de almacenamiento. Vamos a ver ahora un poquito de lo que son las estructuras físicas, para que podamos entender un poco a qué me refiero cuando decimos que la estructura lógica de los datos y la estructura física de los datos en el modelo relacional son estructuras independientes. Una no depende de la otra. Entonces, la parte de las estructuras físicas no es tanto un tema de aquí del curso, es más un tema del siguiente curso, que es de avanzadas, donde ahí ya vemos más a fondo las estructuras físicas. Pero bueno, vamos a ver aquí una pequeña introducción para que podamos apreciar sobre todo esta idea, ¿no? Este concepto de tener esa independencia. Entonces, de la clase pasada decíamos que la estructura lógica pues está basada en un formato tabular, básicamente, ¿no? Renglones, columnas, relaciones entre entidades, etcétera. Pero físicamente la cosa cambia, ¿ok? De entrada aquí sí ya tenemos una dependencia total del RDBMS. Cada RDBMS define su propia estrategia para realizar el almacenamiento físico, ¿ok? Para el caso del manejador que vamos a utilizar, básicamente los conceptos que se utilizan en la parte física, entre otras cosas, está el concepto de table space, que es uno de los conceptos principales para mantener esa independencia, pero tiene que haber un mecanismo, ¿no? En el cual podemos hacer una correspondencia entre la parte lógica y la física, ¿no? Es decir, de la parte lógica tenemos tablas, por ejemplo, conjunto de tablas, tiene que haber algo, ¿no? Que nos permita conectar a esta parte lógica con la física sin que las hagamos dependientes, ¿no? Y ahí es donde entra el concepto de table space. Table space me permite justamente hacer esa conexión entre la parte lógica y la parte física. En este diagramita podemos entenderlo. Eh, el concepto de table space es un tanto abstracto. Como tal, no es algo que podamos ver o algo tangible, pero me permite hacer ese mapeo. Entonces, generalmente ocurre esto. Del lado izquierdo tenemos un conjunto de tablas. Un conjunto de tablas, como pueden ver, se asocian a un table space. El table space define un nombre, define una capacidad. Mira, Entonces, ya son las 7. entonces como pueden ver, No sé si 7 cuando un son. table space define una capacidad, significa que los datos que estén en estas tablas van a poder almacenarse en este table space. ¿Ok? Mientras no nos acabemos la capacidad, 50 gigas, por ejemplo, todas estas tablas van a poder almacenar sus datos aquí. ¿Cómo es que un table space ofrece esta capacidad? Porque del lado físico también se relaciona con almacenamiento, con elementos que nos permiten almacenar. En este caso, data files. Entonces, como pueden ver, por un lado, un table space puede asociarse con un conjunto de tablas desde el punto de vista lógico y se asocia también con un conjunto de estructuras físicas. Entonces, digamos que el table space está en medio, ¿no? Entre lo lógico y lo físico. Entonces, los datos de una tabla en realidad van a almacenarse en los data files de su correspondiente table space. ¿Ok? Entonces, aquí es donde van a estar los datos.
A nivel lógico vemos columnas, renglones, pero a nivel físico lo que vamos a ver son bloques. ¿Ok? Los datos que contiene una tabla se van dividiendo en bloques. ¿Ok? Un data file está formado por bloques. Si hiciéramos un poquito de zoom a este componente, lo que sería un bloque lo podríamos ver así. Una pequeña cantidad de espacio en este archivo. Típicamente el tamaño del bloque es de 8K, tal vez 4K. Y en estos 8K podemos almacenar registros. Entonces, en un mismo bloque pueden haber unos cuantos registros de una tabla. ¿Ok? Entonces, juntamos todos esos bloques para poder almacenar pues el total de registros de una tabla. Entonces, en un bloque puede haber inclusive registros de varias tablas. No hay un orden realmente. A lo mejor este primer registro pertenece a la tabla 1, este otro registro a la tabla 2 y así sucesivamente. O sea, cuando se intenta hacer una operación de inserción, lo que hace la base de datos es buscar un bloque de datos donde hay espacio y ahí se guardan los registros. Entonces puede haber de repente registros de tablas distintas, ¿no? en el mismo bloque. Entonces, básicamente es como se organiza, ¿no? La parte física de almacenamiento. Entonces, esto es lo típico, ¿no? Un conjunto de tablas asociadas a un solo table space. Este table space puede tener asociado a uno o inclusive puede haber más data files, pudiera haber más de uno. No necesariamente es uno. Ok. Bueno. Hay otra arquitectura que es lo contrario. Aquí, como pueden ver, un table space sirve para almacenar los datos de varias tablas, pero puede ser al revés. Observen ahora a ver si alguien me puede decir qué diferencia observan entre este diagrama. Ok, cada uno de estos cuadritos que ven aquí son table spaces y esa de aquí es una sola tabla. ¿Qué diferencia observan entre este diagrama y el segundo? Fíjense bien, ahora sí que encuentran las diferencias. Que en el segundo es como un archivo únicamente con diferentes particiones y en el otro siento que son como archivos diferentes. Tablas diferentes. Tablas. Ajá, exactamente. O sea, en el primer caso tenemos que varias tablas pueden sus datos de un conjunto de tablas, los datos de un conjunto de tablas pueden almacenarse en un solo table space. Y ahora aquí es al revés. Los datos de una sola tabla pueden almacenarse en diferentes table spaces. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, aplica cuando generalmente tengo tablas muy grandes, de muchos registros. Hablamos aquí tal vez de millones de registros, cuando una tabla tiene ya muchos registros. Podemos hacer subconjuntos de esos registros y formar algo que le llaman particiones. ¿Ok? Y cada partición la podemos asociar a un table space distinto. ¿Para qué hacemos eso? Porque cada table space ahora está apuntando a un data file que se encuentra en discos diferentes. Observa, por ejemplo, que la partición 1 se está guardando en este disco. La partición 2 se está guardando en una partición de un disco duro, mecánico, por así decirlo. Y el table space 3 en otra partición. Entonces, los datos de una tabla, si nosotros queremos, los podemos guardar en dispositivos de almacenamiento diferentes. ¿Dónde se aplica esto? Cuando tenemos tablas muy grandes. Un ejemplo clásico es cuando estaba trabajando en INE, pues me tocó estar trabajando con el modelo de datos de lo que es el padrón, donde está todo el padrón. Y hay una tablita que es muy peculiar, que se llama Ciudadano, que creo que ya les había platicado, ¿no? De esta tablita. ¿Cuántos registros les platiqué que más o menos debería de tener ahorita? Pues alrededor de
100 millones de registros. ¿No? 100 millones de registros. Esta tabla está particionada por la cantidad de registros que tiene. ¿Qué se imaginan que sería el criterio para particionar esta tabla? ¿Cuál creen que el criterio para hacer estos grupos en esa tabla? ¿Se imaginan algo? Cuando se particiona una tabla tenemos que decir, ok, voy a formar subconjuntos, pero tenemos que decir un criterio, ¿no? ¿Con qué criterio vamos a formar grupos? ¿Cuál creen que sea el criterio de particionamiento en esta tablita? ¿No? ¿Nadie se imagina cuál pudo haber sido el criterio de agrupamiento de registros para hacer particiones? Por estado, dice aquí Carlos. Es correcto. Esta tabla tiene 32 particiones. ¿Ok? Entonces nos da la posibilidad de que cada partición, si nosotros querramos, la podemos guardar en un disco diferente. O sea que podríamos tener hasta 32 discos en donde cada uno de estos dispositivos guarda los datos de los ciudadanos de cada estado. Entonces, eso trae varias ventajas, ¿no? Primero que, por ejemplo, puede haber a lo mejor estados de la República que requieren discos más grandes, ¿no? Discos más rápidos. ¿Quién podrían ser, por ejemplo, esos estados que podrían necesitar discos más de mayor capacidad? México. Por ejemplo, ¿no? CDMX, donde a lo mejor están los padrones más grandes, ¿no? Tal vez el EDOMEX, ¿no? Que también son a lo mejor de los padrones más grandes. ¿Ok? Y a lo mejor, pues, estados que son pequeñitos, ¿no? A lo mejor, no sé, Tlaxcala, Colima, pues, puede que tengan discos muy pequeñitos, ¿no? No tan, capacidad tan grande. Y pues eso nos puede nos puede representar cierto ahorro, ¿no? Entonces, depende de lo que vayamos a almacenar, pues puede también ser el hardware que ocupemos, ¿no? Otro punto interesante que tiene el particionamiento es que al tener esta estrategia, ¿qué pasaría, por ejemplo, si estamos particionando la tabla y si lanzamos una consulta como esta? Select, por ejemplo, asterisco from ciudadano, where estado, por ejemplo, igual a CDMX, por ejemplo. ¿Qué creen que pase? ¿Cómo creen que se va a ejecutar esta sentencia asumiendo que la tabla está particionada? Si tiene 32 particiones, ¿qué creen que va a pasar con esta tabla? Una de estas particiones va a corresponder a la partición de CDMX. ¿Qué creen que va a hacer el manejador cuando procese esta consulta? Mostrar a todos los del padrón de la Ciudad de México. Dice, ajá, pero respecto a la estructura física, ¿no? Me refiero. Ajá, obviamente me va a mostrar todos los ciudadanos de CMDX, pero me refería más bien a qué cosa va a hacer el manejador considerando que la tabla está particionada. Y aquí en el chat me dicen algo que es muy, muy interesante. Se va directo a la partición. ¿Sí lo ven? El manejador va a detectar que la consulta tiene un predicado, tiene una condición. Esta condición coincide con el criterio de particionamiento de la tabla, que fue por estado. Entonces, el manejador detecta muy fácilmente que esta condición coincide con el criterio de particionamiento. Entonces, por lo tanto, la búsqueda la va a lanzar únicamente en esta partición, nada más. En lugar de buscar a los ciudadanos en todas las particiones, solamente los vamos a buscar aquí. ¿Ok? Obviamente aquí la condición pudiera tener otra, más bien la consulta pudiera tener otras condiciones. Pero aquí lo importante es que vean que ya no tengo que leer los datos de todas las demás particiones,
solamente leo un pedacito. Esto me representa una ventaja en desempeño. Tablas grandes se benefician en desempeño al estar particionadas. ¿Por qué? Porque las búsquedas se lanzan únicamente a las particiones que les corresponden. Entonces tengo aquí ganancia de desempeño. ¿Ok? Otra cuestión que puede ocurrir es la siguiente. ¿Qué pasa si tengo igual la tabla particionada? Están sus 32 particiones, ¿no? 32 particiones de esta manera, la cosa así. Y vamos a suponer que tenemos pues discos diferentes, ¿no? Para tener el mayor desempeño. Pero ahora, ¿qué pasa si del lado del usuario se lanza una consulta como esta? Select, no sé, lo que sea, from ciudadano. Y ahora la consulta tal vez ya no coincide con el criterio de particionamiento, sino ahora es algo así. Where a lo mejor el email igual a no sé, cualquier email, ¿no? Quiero buscarlo por el email del ciudadano. Ok. Como ya no tenemos aquí el criterio del Estado, ¿creen que ya no haya beneficio de tener la tabla así? O sea, ya no nos serviría el esquema de particionamiento. ¿Qué creen que ocurra? Aquí pues vamos a tener las particiones por estado, ¿no? CDMX, no sé, EDOMEX y así sucesivamente, ¿no? Pensaríamos que ya no hay beneficio, ¿no? Porque pues ya, ¿qué tendría que hacer aquí el manejador? Aquí ya va a tener que buscar en toda la tabla, muy bien, como me dicen aquí en el chat. Tendrá que buscar en toda la tabla porque pues ya no puedo filtrar por partición. Pero ¿qué creen? Aunque no tenga este criterio, puede haber beneficios. ¿En qué manera? El manejador sabe que tiene particiones. Entonces lo que va a hacer es aquí el manejador utilizar una estrategia de paralelismo. ¿Qué significa eso de paralelismo? Que el manejador va a lanzar la búsqueda, va a generar hilos de ejecución o procesos, ¿ok? Hilos de ejecución o procesos que al mismo tiempo van a hacer la búsqueda en las diferentes particiones. Si tengo un buen procesador, entonces puedo generar varios procesos y cada uno de ellos va a lanzar la búsqueda. Entonces estoy implementando paralelismo, ¿ok? Es como si dividieran, esto fuera una casa y a lo mejor quisieran pintar toda la casa. Vamos a pintar toda la casa, pero es una casa grande. Entonces se pueden contratar, ¿no? A varios trabajadores, ¿no? Trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3, trabajador 4. ¿Y qué hacemos? Particionamos la casa, ¿no? La dividimos para que cada trabajador pues pinte una parte de la casa. ¿Qué beneficio tenemos? Pues trabajo en equipo, trabajo en paralelo. Nos vamos a tardar un cuarto del tiempo a que si lo hiciera una sola persona, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. La base de datos va a crear 4 procesos, cada uno va a lanzar la búsqueda en la partición que le corresponde. Aquí vamos a tener ganancia, ¿por qué? Porque como la búsqueda se lanza a particiones diferentes con discos distintos, pues los discos diferentes perfectamente pueden trabajar en paralelo, ¿ok? No se afectan entre ellos porque son dispositivos diferentes. Habría un problema, por ejemplo, hay veces que no se diseña bien el esquema de particionamiento y todas las particiones las apuntan al mismo disco. Técnicamente eso se puede, pero aquí no tenemos mucha ganancia, ¿no? Porque, pues imagínense, las búsquedas van a ir a dar al mismo disco al mismo tiempo y lejos de ayudarnos, pues vamos a generar aquí un problema que se conoce como contención. ¿Qué es eso de la contención? Contención. Es cuando múltiples procesos quieren acceder al mismo recurso. ¿Ok?
una analogía fácil para entender esto. A ustedes entran en un estado de contención al final del semestre, ¿no? Aquí está el pobre alumno y ¿quién representa la contención para ustedes? Todos los pendientes que tienen que hacer, ¿no? Tarea de tal asignatura, examen de tal asignatura, proyecto final de tal asignatura, mi clase de inglés, ¿no? No sé, hasta la novia, el novio también aquí anda por aquí, ¿no? Todos los pendientes que tienen. Entonces llega un momento en el que hasta se bloquea, ¿no? De tanta cosa que hay que hacer. Entonces entran en un estado de contención. Múltiples recursos quieren acceder al mismo, ¿no? Múltiples procesos más bien o actividades quieren acceder al mismo recurso. Entramos en un problema de contención. Esto en base a datos pues nos va a representar que el desempeño se va para abajo. Ok. Entonces, pensar en desempeño, pensar que la base opere bien, es algo que siempre debemos de tener en mente cuando hagamos diseños, desde que estamos haciendo diseños. A veces eso el diseñador lo omite y hay problemas más adelante. Entonces, aquí en el curso vamos a platicar de normalmente hacer los mejores diseños posibles y cuando lleguemos a la parte de SQL, generar las sentencias lo mejor posible para que no caigamos en situaciones de problemas de desempeño. Entonces, el particionamiento nos puede solucionar este tipo de cosas. Puedo tener tablas gigantescas con gigas y gigas de datos y si tengo un buen diseño físico y una buena programación de sentencias, pues vamos a tener buen desempeño de la base de datos. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vendría siendo la estructura física. ¿Ok? Ya no profundizo más porque ya esto es parte de otro curso, ¿no? Allá en el otro curso ya se ve bien a detalle cómo se crean los table spaces, cómo pueden hacer diseños, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿dudas de esto? ¿Todo bien? Hay otras estructuras que acompañan la parte lógica y física que tiene que ver con el concepto de segmento, extensión, el bloque de datos que ya platicamos ahorita, ¿ok? Pero todo va enfocado a pues la manera en cómo se asocian las estructuras lógicas con las físicas. Estas son estructuras lógicas de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, para que se den una idea, cuando se crea una tabla, ¿ok? Se crea su correspondiente segmento. Un segmento se forma por extensiones, un conjunto de extensiones y un conjunto de extensiones más bien una extensión se forma por un conjunto de bloques. Así es como se organizan los datos físicamente. ¿Ok? Entonces podríamos verlos así, una tabla. ¿Ok? La podemos dividir primero que nada en extensiones. Si la vemos desde el punto de vista de almacenamiento, no de registro, sino de almacenamiento, extensiones. ¿No? La tabla en sí forma un segmento. El segmento tiene extensiones y cada extensión tiene bloques. Y en cada bloque, como vimos hace ratito, en cada bloque puede haber almacenados un conjunto de registros. Es una jerarquía de estructuras de almacenamiento. Y ven que aquí entra el concepto de table space. ¿Vale? Bueno, entonces, eso es en cuanto a almacenamiento. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes crearon su base de datos con DBCA? ¿Ok? Por ahí, hay una parte, pues, en donde se tiene que configurar, ¿no? Ese table space. Si nosotros creamos tablas ahorita en nuestra base de datos, estas tablas, pues, tienen que guardarse en un table space. ¿Ok? Por default se crea un table space que es en el que se guardan los datos. ¿Ok? Si no configuramos nada, si no tenemos ninguna configuración de crear table space así específicos, todos los datos de los usuarios que vamos generando se guardan en un table space por default. Entonces, hay una tarea interesante que quiero que resuelvan. Es investigar el nombre del table space que se utiliza para guardar los datos de los usuarios
¿ok? En caso de que no configuremos algún table space en peculiar. O sea, es el table space que le llaman por default. ¿Dónde se guardan los datos de cualquier usuario por default? La respuesta es en un table space, asociados a un table space. La pregunta es investigar cómo se llama. Esa es una tarea que se resuelve en una línea. ¿Ok? Este es el nombre. Entonces, casi su tarea es de una línea y obviamente su bibliografía, ¿no? Entonces, esta tarea tiene una peculiaridad porque quien la tenga bien se puede sacar hasta 2 puntos extra, ¿no? En su tarea. Pero quien la tenga mal, pues se va a sacar vamos a ponerle un 80, ¿les parece? Pues bueno, hizo su intento, pero puede tener esta ventaja, puntos extras, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo les va. ¿Sí se entendió más o menos lo que tiene que ser la tarea? Tiene que justificar bien, ¿eh? De dónde salió la respuesta, ¿ok? En algún semestre hubo algo curioso, un alumno me puso su nombre, ¿no? El nombre del table space y de bibliografía, ¿qué creen que me puso? Me pone, le pregunté a un profesor. Así me puso en su bibliografía. ¿Y qué creen? ¿Cuánto creen que sacó? Cero. Estaba mal. Decide, qué barbaridad. Entonces, Estaba que mal la la fuente tarea. no sea testimonial, profe. ¿Mande? Que la fuente no sea testimonial para tenerlo en consideración. Pues sí, porque pues la tuvo mal. Yo dije, bueno, estuvo la fuente, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, entonces chéquenle a ver qué encuentran, ¿no? Para que más o menos se den una idea de cuando generemos todos los datos, ¿no? Cuando se crea un usuario, si no configura absolutamente nada, los datos de un usuario se guardan en un table space por default. Esto asumiendo que la base fue creada con DBCA, o sea, así como la crearon ustedes, o como están en el proceso de crear su base. ¿Ok? Bueno, a ver cómo les va con esa parte. Entonces, al ratito la configuro en Classroom para que la tengan ahí presente. Bueno, vamos a avanzar con el siguiente punto, si no hay más dudas. Entonces, ya vimos más o menos una introducción a la parte física y ya pueden darse cuenta que pues es bien diferente, ¿no? Bien, nada que ver entre lo lógico con lo físico. Ok, otro de los elementos del modelo relacional es el de las restricciones. ¿Qué son las restricciones en el modelo relacional? Llamados constraints. Se los puse así porque casi siempre ya en la práctica todo mundo decimos constraints, ¿no? Casi nadie dice restricciones, usamos más bien la palabra en inglés. Todo mundo habla de constraints. Vamos a agregar un constraint, vamos a modificar un constraint, ¿no? Como que es muy popular utilizar el término en inglés. Como vimos en el tema 2, ¿se acuerdan que platicamos que uno de los elementos de un modelo de datos a nivel general son justamente las restricciones? ¿Cómo las implementa el modelo relacional? Básicamente, esta tablita nos da la respuesta. Hay una clasificación que es el nombre de la restricción o digamos el tipo de restricción. ¿Ok? La clasificación de los tipos y cómo se implementa en un RDBMS. Esta tablita ténganla muy en cuenta porque a veces se pregunta en exámenes, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de restricciones? Por ejemplo, las preguntas típicas que se les hacen en un examen es, tengo cierto requerimiento y la pregunta es, ¿qué cosa nos ofrece el modelo relacional para implementar ese requerimiento? ¿Ok? Por ejemplo, les puedo preguntar, se tiene el siguiente requerimiento. La curve de un ciudadano no debe duplicarse. Entonces, esa es una restricción, esa es una condición que tienen los datos. Esa condición puede ser implementada a través de alguna de las restricciones que nos ofrece el modelo relacional. Entonces, su respuesta a esa pregunta sería, mira, el modelo relacional nos ofrece restricciones de, por ejemplo, de integridad y cómo se puede implementar con una restricción de tipo unique, por ejemplo, para garantizar unicidad. Entonces, esa es la respuesta.
O sea, aquí lo importante es entender estas restricciones y que ustedes sepan proponer cuál de todas ellas nos podría servir para implementar un requerimiento en particular. Entonces, ¿cuál es esa clasificación? Tenemos restricciones de llave primaria, restricciones de referencia, restricciones de integridad y validación por trigger. Básicamente, los tipos de restricciones llegan hasta aquí. Un trigger no es propiamente una restricción, pero bueno, lo puse aquí porque también sirve para implementar requerimientos de este tipo, ¿no? Bueno, entonces vamos a revisar cada uno de ellos. Aquí pueden ver del lado derecho cómo se implementan. Una restricción de llave primaria se implementa a través de una restricción de primary key o de un constraint de llave primaria. ¿Ok? Una restricción de referencia se puede implementar por un constraint de llave foránea y una restricción de integridad por un constraint que puede ser un check, puede ser null, not null o unique. Un trigger en realidad es un programa, no es tanto una restricción. Ahorita platicamos de lo que significa este programa. ¿Ok? O sea, básicamente aquí hay que hacer programación del lado de nosotros. Entonces vamos a empezar por ver el primer tipo de restricción, que son restricciones de llave primaria. ¿Ok? Yo voy avanzando, pero recuerden, cualquier duda, algo que no se entienda, ustedes interrúmpanme con toda confianza. No me dejen avanzar si algo no es claro, si algo no se entiende. ¿Vale? Bueno, una restricción de llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Habíamos comentado desde la clase pasada, ¿no? Recordando qué es una llave primaria. La llave primaria puede ser, típicamente es una columna, pero pueden ser más, pueden ser varias columnas, que en su conjunto su tarea es identificar de manera única a los registros de una tabla. Esa es la definición de una PK. ¿Ok? En un modelo relacional común, clásico, prácticamente todas las tablas tienen su llave primaria. Todas. ¿Ok? Es raro que veamos una tabla que no tiene PK. Técnicamente se puede, ¿no? Se puede crear una tabla sin su PK, pero normalmente no es útil hacer eso. Por el simple hecho, si queremos relacionar tablas entre sí, entonces la tabla tiene que tener una PK. ¿Por qué tiene que tener? Acuérdense lo que vimos desde el tema 1. En el modelo relacional, si yo quiero asociar cada uno de los registros de una tabla, ¿se acuerdan que decíamos que debe de haber una columna que tiene un valor y este valor es el que me va a permitir asociar este registro de manera única? Por eso tiene que ser diferente en cada registro, ¿no? Eso me va a permitir que cada uno de los registros puede asociarse si repetimos el valor de su PK. Si repetimos el valor de su PK por aquí, podemos asociarlo con varios registros de otra tabla. ¿Ok? Entonces, así es como trabaja el modelo relacional. Entonces, eso es una llave primaria. Para poder implementarlo, la llave primaria, entonces, el manejador internamente lo que hace es agregarle a su vez restricciones. Una PK en el modelo relacional se implementa empleando dos elementos. Un índice de tipo unique, aquí viene una palabra nueva, ¿no? Un índice de tipo unique y una restricción de integridad de tipo not null. ¿Para qué creen que el manejador agrega esta restricción a una llave primaria? Una restricción de integridad de tipo not null. Para que no se quede vacío el registro. Ajá, ok. ¿Para qué? Para que el registro, evitar que tenga valores nulos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y este índice de tipo unique le suena a algo? ¿Cómo para qué se utiliza este índice de tipo unique? Para que no se repitan Correcto. los valores. Para garantizar que no se repitan los valores. ¿Por qué un índice? Vamos a verlos más adelante, pero ahorita les puedo adelantar algo. Imagínense una tabla como la que les platicaba de la tabla ciudadana, que tiene millones de registros.
y puede tener desde el ID 1 hasta el ID, no sé, 90 millones, si no es que más. Vamos a suponer que tenemos el ID desde el 1 hasta el 900 millones. ¿Qué pasa, por ejemplo? Obviamente puede haber de repente huecos, ¿no? Entre los IDs no tienen que estar estrictamente consecutivos, ¿no? Sobre todo cuando hay eliminaciones de registros. ¿Qué pasa si yo quiero insertar un registro y le pongo el ID, no sé, 500,000, ¿no? El manejador tiene que validar que este ID no se duplique en esta columna. ¿Cuál creen que sea el algoritmo para detectar que haya un duplicado? Recuerden que pues es una tabla muy grande. Ese algoritmo tiene que ser lo más eficiente posible. Pero ustedes ya son expertos, ¿no? En sus clases de Quicksort. algoritmos. ¿Ok? Un quicksort me dicen por ahí. Pero imagínense, cada vez que yo quiera consultar esta tabla, tengo que aplicarle un quicksort a los 100 millones de registros. El quicksort es un algoritmo sí eficiente, pero imagínense aplicarlo cada vez que quiera validar duplicidad. Puede haber muchísimos usuarios que quieran insertar. Si por cada registro que inserte aplico quicksort, eso me va a representar un problema de desempeño. Debe haber algo más eficiente que un quicksort. Función hash, una función hash también podría servir, pero aquí el problema con la función hash es que tengo que construirla. Y eso me va a llevar tiempo. ¿Ok? Y si utilizamos merge short, Igual va a pasar algo parecido. El problema es que tengo que ejecutar el algoritmo por cada registro. Entonces, ¿quién nos va a ayudar para hacer eso más eficiente? Un índice. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que si los datos ya están ordenados, efectivamente, si ustedes me acaban de proponer, por ejemplo, algoritmos de ordenamiento, un quicksort, por ejemplo. Si los datos ya los tenemos ordenados, entonces, ¿en qué consistiría? ¿Cómo le haríamos para detectar duplicados? Lo volteaba para acá, se levantaba. Se ponía aquí a mi casa. ¿Cómo podría validar duplicados? Si esto ya está ordenado, se hace un escaneo rápido, lineal, digamos, para detectar si el 500,000 ya se encuentra. Entonces, un índice es una estructura de datos que me permite hacer ese escaneo de una forma muy eficiente, ¿ok? De tal manera que para determinar si en una tabla hay un duplicado, se requieren únicamente a lo más 2 lecturas a disco. Entonces, es una estructura que vamos a ver un poquito más adelante que me permite localizar a un registro en cuestión de microsegundos, diría yo, en cuestión de nada de tiempo y con un uso de recursos mínimo. ¿Ok? En base de datos siempre se trata de hacer eso. Obtener algo o hacer una actividad de tal manera que se haga en el menor tiempo posible, ¿ok? En el menor tiempo posible y que utilice la menor cantidad de recursos. De nada me sirve, por ejemplo, que pueda hacer una tarea en muy poquito tiempo si me consumo todo el hardware de la máquina. Por ejemplo, si me consumo toda la memoria. Eso es lo que siempre se tiene que lograr o siempre lo que se persigue en una base de datos. Que las tareas se hagan en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos. Los índices es una estrategia muy buena para ayudar a cumplir estos requerimientos. ¿Ok? Un poquito más adelante vamos a ver cómo trabaja un índice. Entonces, por eso es que para que esto sea eficiente, una restricción de llave primaria tiene asociado, repito, una restricción de integridad not null para garantizar que no haya valores nulos. Y la otra, un índice de tipo unique que me va a ayudar a validar duplicidad. En realidad, eso es lo que define a una llave primaria.
poquito más a nivel de ejemplo. Aquí salió un poco raro el PDF, pero bueno. Observen la siguiente tabla, que es la tabla de un catálogo de automóviles que tiene estas columnas. Número de matrícula, número de motor, marca, modelo, año, etcétera. Y país de origen más bien. Y tiene sus datos. Y aquí la pregunta sería, ¿quién podría ser la llave primaria? Échenle échenle un ojo rápido a los datos. El número de matrícula es como si fueran las placas. El número de motor, la marca, el modelo, año y país. Así Número de diga. matrícula. Es un motor, ¿no? Ok. Matrícula. Matrícula. Ok. ¿Alguien opina algo diferente? Por aquí pusieron en el chat también, ¿no? Motor. O sea, parece ser que las columnas candidatas son estos dos, ¿no? Bueno, vamos a ver quién tiene razón. Ok. Pareciera que el motor, pareciera que la matrícula. Entonces, si ustedes observan por la propia naturaleza de los datos, de manera muy sencilla, nosotros podríamos proponer quién puede actuar como PK. ¿Ok? Eso es bien importante en un diseño. Al proponer entidades, siempre también tenemos que darnos a la tarea de identificar quién puede ser la llave primaria de esa entidad. Bueno, entonces, para poderla determinar de forma correcta, necesitamos revisar algunos conceptos. Estos conceptos que vamos a revisar nos van a permitir identificar a la PK de manera única, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La minucia de un ser humano, pues pudiera actuar como PK, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras minucias, pues se supone, nuestras huellas dactilares se supone que son únicas, ¿no? Bueno, vamos a ver estos conceptos. Dependencia funcional, consideraciones requeridas que tiene que tener una PK para que debe de cumplir una columna para seleccionarla como PK. Algunas consideraciones que podrían ser opcionales, pero convenientes, muy convenientes. Y una vez que veamos esto, los tipos de PK, una vez que hayamos identificado a la PK, es importante saber que existe una clasificación de las llaves primarias. ¿Ok? Entonces vamos a ver el primer concepto, que es dependencia funcional. Dependencia funcional es un concepto que me ayuda a determinar quién pudiera ser la PK. Es una validación que se le pueden aplicar a los demás atributos para ver si la selección fue correcta o no. Entonces la dependencia funcional, su definición es la siguiente. Básicamente consiste en determinar y verificar que los atributos o los campos de una tabla puedan o no actuar como PK. Entonces, la definición me dice, considerar un conjunto de atributos que pertenecen a una tabla. El atributo B de una tabla será funcionalmente dependiente de un atributo A, ¿ok? Si cada valor de la columna A determina de manera única y determina a un solo valor, ¿no? De la columna B. Su notación es así. A, flecha, B. Entonces, repito, tanto A como B son columnas de una tabla. Aquí la peculiaridad es que A tiene que característica que los valores de A pueden determinar de manera única a los valores de B. ¿Ok? A la columna A, al atributo A, se le suele llamar también atributo, lo voy a poner aquí en contexto. Se le suele llamar también atributo determinante. Tiene sentido, ¿no? Atributo determinante. ¿Por qué determinante? Porque es capaz, sus valores de A son capaces de determinar de forma única, ¿ok? A los valores de B, ¿ok? Y B, por lo tanto, entonces, lo podemos también llamar como un atributo dependiente. Dependiente, ¿ok? Atributo dependiente. ¿Vale?
Entonces, de lo anterior, ¿qué podemos concluir? Se puede concluir que si A, entonces puede determinar de manera única a los valores de otros atributos. Si se cumple que A también puede determinar a los valores de las demás columnas de la tabla, no nada más a B, entonces podemos decir que A puede ser seleccionado como llave primaria. ¿Ok? Si esto lo llevamos al ejemplo del catálogo de automóviles, entonces, ¿qué diríamos? Si nosotros proponemos que, por ejemplo, el número de matrícula pudiera actuar como PK, eso significaría que el número de matrícula debe ser capaz de determinar a quién, a los valores de todos los atributos. O sea que el número de matrícula tendría que ser un atributo determinante. ¿Ok? Para comprobarlo digamos, para facilitarlo, voy a llamar a las columnas C1, C2, C3, ok, C4, C5 y C6. Ay, déjeme cambio de mousepad porque no, como que no puedo escribir bien con esta cosa. Ok. A ver si con este mejora. Parece que sí. Ok. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un pequeño ejercicio para que esto se entienda mejor. Suponiendo que tenemos la tabla de hace rato identificada por sus columnas, C1, C2, C3, C4 hasta C6. ¿Ok? Vamos a hacer algunas validaciones. Por ejemplo, una pregunta podría ser esta. ¿Qué significa que esta pregunta? ¿C4 será funcionalmente dependiente de C3? Al decir que C4 es dependiente, quiere decir que C4 está del lado derecho y C3 está del lado izquierdo. Entonces, así podríamos leer esta anotación, ¿no? C4 será funcionalmente dependiente de C3. Otra manera de leerlo sería, C3 será un atributo determinante de C4. Aquí la respuesta dice false. ¿Pero por qué false? A ver, observen C3 y C4. C3 sería 1, 2, 3. C1, los voy a poner aquí. C2, C3 y C4, C5 y C6. ¿Qué significa entonces esta notación? C3, izquierdo, C4. ¿Por qué es false? ¿Quién me explica? Porque la marca no nos puede decir exactamente qué modelo. ¿Qué modelo tiene un auto, no? Ajá, O sea que queda volando. si me dicen la marca es Toyota, si yo conozco la marca Toyota, ¿puedo saber qué modelo es el auto? No, porque hay muchos modelos, ¿no? Correcto. Ok, correcto. Entonces, aquí podemos ver en este caso entonces que C3 no es un atributo determinante de quién, de C4. Ninguno de ustedes me propuso que la marca fuera un atributo, más bien que la marca fuera la PK, ¿no? Empíricamente me dije, no, pues es que no puede ser la marca. ¿Por qué? Justamente por este concepto. Porque la marca no puede determinar de manera única, ¿no? A los valores de otras columnas. Otro ejemplo. Si, por ejemplo, ahora decimos, ¿qué significa si lo pongo así? C4 flecha C1. Significaría, C1 será funcionalmente dependiente de C4. O al revés, C4 podrá determinar a los valores de C1 o será un atributo determinante de C1. Y aquí dice que es false. Ahora vamos a ver por qué. C1 y C4. ¿Quién me dice ahora por qué sería false? Bueno, lo primero que se me ocurre, tenemos el número de matrícula y C4 sí es el modelo, ¿no? Ajá. La matrícula pues es única, no, esa es algo que no se puede repetir. Si bien Ajá. en modelos podemos tener una cantidad considerable en nuestra columna,
eso no estipula que existan muchas matrículas para un mismo modelo. Por eso no puede ser dependiente completamente. ¿Sería correcto? Pero bueno, pero es que la relación está así. C4 del lado izquierdo y C1 del lado derecho. Más bien, ¿qué significa eso? ¿Qué significaría eso? Estamos intentando hacer ¿qué cosa? Que el modelo se asocie con una matrícula. Que a partir de del modelo, por ejemplo, Mustang, que a partir de la palabra Mustang pueda determinar ¿qué? La placa de un coche. ¿Será cierto eso? A partir del modelo de un auto, ¿puedo saber sus placas? No, No. profe. No puedo, ¿verdad? ¿Por qué no puedo? Porque las placas no se determinan con el modelo, o sea, se determinan con otros factores como el estado en donde está. Más Entonces, otras cosas, porque si tú dices a partir del estado ya sé las placas, puede haber no, muchos autos en el mismo estado, ¿no? Y puede ser que varios de ese modelo existan. Así es, ¿no? Puede haber muchos autos con el mismo modelo y tienen placas diferentes. Entonces no puedo. Por lo tanto, aquí diríamos que C4 que no puede actuar como atributo determinante de quién, de C1. Sí, más o menos se entiende este concepto. ¿Ok? Entonces así podríamos hacer muchas combinaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que un atributo pudiera ser candidato a PK, tendría que cumplirse que ese atributo actúe como atributo determinante, pero de todas las demás columnas. Ahorita ustedes me propusieron dos columnas que pudieran actuar como PK, C1 y C2. Entonces, se cumple que C1 quede del lado izquierdo y todos los demás del lado derecho. Es decir, si me dicen que el número de matrícula, a partir del número de matrícula, puedo saber el número de motor. Si conozco las placas, puedo saber el número del motor. Si conozco la placa, puedo saber la marca, el modelo, el año, el país de origen. ¿Qué me dirían? ¿Cierto o falso? O sea, si yo tengo el número de la placa de mi coche, puedo saber todo lo demás, Sí. En teoría sí. ¿no? En teoría sí, dicen por ahí en teoría, ¿verdad? Ok, y hubo por ahí otros compañeros que me dijeron, no, más bien es el número de motor. Si yo conozco el número de motor, puedo saber todo lo demás. Puedo saber la placa de mi auto, la marca, el modelo, el año, el país de origen. Todo menos la matrícula. Todo menos la matrícula. Fíjense, aquí empieza a haber algunos detalles, ¿no? Porque puede haber algunas cuestiones. Por ejemplo, me dijeron hace ratito el número de matrícula. Ok. Si yo tengo las placas, puedo saber todo lo demás. Pero ahí viene el detalle. ¿Qué pasa si existen las placas, pero todavía no se asignan a un auto, ¿no? O luego, por ejemplo, otras excepciones. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, mi coche se queda sin motor, ¿no? Ajá, lo que me dicen aquí en el chat, ¿no? Que sea un coche usado y tenga un motor viejo, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir viendo los demás conceptos para ver si realmente ahorita con este concepto, pues las dos se cumplen, ¿no? Pues parece que se siguen cumpliendo. Si yo sé el número de matrícula, generalmente sí podemos saber lo demás y lo mismo con el número de motor. Quiere decir que hasta ahorita, tanto C1 como C2, pues cumplen con el concepto de dependencia funcional, por lo tanto, C1 o C2 pudieran ser parte de o podrían ser candidatos a llave primaria. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir viendo los conceptos para que podamos todavía con toda certeza decidir quién va a ser la PECA. Hay otros aspectos que son bien importantes que se tienen que considerar para decidirnos quién puede ser la PECA. Consideraciones requeridas. Hay que tomar muy en cuenta que el atributo que se elija como PECA debería de ser un atributo que nunca debe ser modificado una vez que se asigna. Una vez que un valor se asigna a un registro, ese valor ya no debe cambiar. ¿Ok?
En estricto sentido, sí pudiéramos hacer un cambio, pero ese cambio va a implicar problemas. Vamos a tener problemas, ¿ok? Y si resolvemos esos problemas, la probabilidad de que caigamos en una inconsistencia si cambiamos su valor es muy alta. Por ese motivo, no se recomienda proponer llaves primarias en donde sus valores se repitan, ¿ok? La otra condición es que los atributos que actúen como PK no deben contener valores nulos, ¿no? Y obviamente los duplicados. Entonces, sobre todo esta condición es la que a veces se nos olvida. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa si proponemos el número de matrícula? Estaríamos diciendo que no debería de cambiar, o sea que una vez que se le asigna la placa al auto, esa placa jamás debería de cambiar, porque si cambia nos metemos en problemas. Entonces, ¿creen que sea bueno poner las placas? No, ya ni el motor, ¿no? Sería agregar otra. Pues a lo mejor ya ni el motor, porque si nuestro caso de estudio dice que puede haber situaciones en donde un auto cambie de motor, entonces ahí tenemos problemas. ¿Ok? ¿Por qué razón no debería de modificarse la PK? Si tenemos, imagínense que tenemos aquí varias tablas que se asocian con la tabla auto. Esta es la tabla auto. Y aquí, digamos, suponemos que hemos decidido que las placas va a ser la PK. Al ser una PK significa que puede haber otras tablas, por ejemplo, no sé, donde se asocien con un auto. A lo mejor aquí tenemos la lista de impuestos que ha pagado un auto. Y entonces aquí repetimos la columna de las placas. Por ejemplo, aquí estaría la columna de las placas en donde diríamos la placa 1, aquí está el auto 1, y aquí tendríamos todos los registros del auto 1 que han pagado impuestos, por ejemplo. ¿Qué pasa si quiero hacerle una actualización a este atributo? Tendría que buscar en todas las demás tablas con las cuales se asocia dónde está ese numerito. Y a este numerito, ¿qué tendría que hacer? Actualizarlo aquí, tendría que actualizarlo en todos estos lados. Si se me olvida o si no lo actualizo bien, ya genera inconsistencia. Y vamos a ver más adelante que al haber aquí una referencia de estos numeritos, a la hora de hacer un cambio aquí, también voy a tener problemas. Entonces, cambiarle el valor a una PK es una operación que no debería de hacerse, por lo que implica, ¿no? Andar buscando en todos lados, cambiar en muchos lados, y si no lo hago bien, voy a generar inconsistencias. Entonces, no debería de ocurrir eso. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre poner a la CURP, ¿no? Que son a veces propuestas. Es muy raro, ¿verdad? Que llegara a cambiar la CURP de un ciudadano, pero si se da el caso, ahí es donde a veces metemos en aprietos a las empresas que ponen este tipo de PKs. Que llega a ver, y puede ser factible, ¿no? Que un ciudadano de repente haga una corrección de CURP. ¿Ok? Y fíjense lo que dice Ernesto, dice que por ahí escuchó que luego están repetidas. Eso es grave, no debería de ser. Para eso se supone que está la famosa, hay un dígito, ¿no? Que permite, uno de los últimos dígitos de la CURP permite justamente, que le llaman la homonimia, me parece. Que si llegara a ver un ciudadano por muy mala coincidencia que nació el mismo día, con los mismos apellidos, nació en el mismo lugar, la misma edad, etcétera. Bueno, en ese caso se utiliza un dígito para hacerlos únicos, que es la homonimia. Pero si hay duplicados, me suena más a que hay un problema ahí de software, una mala programación que está generando duplicados, ¿no? Entonces, si llegara a haber una corrección de CURP, imagínense si llega el ciudadano y dice, a ver, este es mi nuevo CURP, actualícenmelo. Y si en esa base de datos utilizan la CURP como PK, olvídenlo. Nos metemos en serios aprietos al sistema. ¿Ok? Es complicado. Entonces debemos asegurarnos de que eso no suceda. Entonces aquí pues entonces como que ya se nos cayeron nuestras propuestas, ¿no? Pero bueno,
Son las consideraciones requeridas. Ahora, hay otro grupo de consideraciones que son opcionales, que no es necesario que las consideremos, pero es muy conveniente en la mayoría de los casos. ¿A qué se refiere? Estas consideraciones opcionales va enfocado sobre todo a cuidar el desempeño. ¿Ok? Fíjense, el problema radica en lo siguiente. Si tengo una PK, vamos a suponer que proponemos a la CURP como PK, ¿ok? La CURP normalmente es una cadena de ¿cuántos caracteres? De 18 caracteres. Hace rato dijimos que para implementar una PK, internamente el manejador construye un índice. La construcción de un índice pues no es gratuita, ¿no? Lleva su procesamiento. Vamos a ver más adelante que construir un índice es equivalente a construir una especie de árbol. ¿Ok? Una especie de árbol. Entonces, esto lleva un procesamiento. Por otro lado, un índice también necesita almacenamiento y necesita mantenimiento. Conforme los datos de una tabla se mueven, su índice necesita mantenerse. Entonces, si los valores de los atributos de la PK, ¿no? Del atributo que forma la PK, son, por ejemplo, valores muy grandes, cadenas muy largas, el mantenimiento se complica un poco. Digamos que el tipo de dato que provoca el mejor desempeño a un índice es cuando tenemos numeritos así, consecutivos de preferencia, valores enteros, ¿ok? Y de preferencia consecutivos, ¿ok? Cuando tenemos una secuencia de valores enteros, construir un índice sobre estos datos es una tarea muy sencilla. Entonces, el mejor desempeño lo ofrece un índice que tiene estas características. Por lo tanto, ¿cuál creen que va a ser la llave primaria que tiene el mejor desempeño? Una llave primaria que se comporta así. ¿Ustedes creen que el número de placas y el motor se comportan así? Pues no, No, ¿verdad? El tipo de dato se prefiere que sea numérico, porque es mucho más eficiente hacer ordenamiento con valores numéricos enteros y de preferencia consecutivos que estar haciendo, por ejemplo, ordenamiento de CURP. Imagínense para estar ordenando las claves CURP. ¿Qué tienen que hacer para ordenar las claves CURP? Pues prácticamente se tienen que analizar los caracteres, ¿no? Ver si empieza con R y luego la O y luego la C y así. Ok. Entonces es mucho más eficiente ordenar un solo número que una cadena de 18 caracteres, ¿no? Entonces, si queremos tener el máximo desempeño, deberíamos de tener un atributo que sea así. Aquí el problema es que cuando estamos seleccionando a la PK, pues ¿qué atributo va a tener estas características de manera natural? Pues prácticamente ninguno, ¿no? No hay ningún atributo de forma natural de una entidad que tuviera esto. Entonces, para esos casos, por ahí lo comentaron, se suele, pues vamos a inventarle una PK a una entidad. A ese atributo normalmente se le conoce como una llave primaria artificial. ¿Ok? ¿Por qué se llama artificial? Pues justamente porque la estamos inventando. Pero va a cumplir con todas estas características para hacer que esa PK sea lo más eficiente posible. Esta técnica se utiliza mucho, sobre todo con tablas grandes. ¿Ok? Bueno, entonces en conclusión, ¿quién va a ser la llave primaria de nuestro ejemplo? un artificial. Pues muy probablemente un artificial. ¿Ok? Esto nos lleva al siguiente concepto. Hemos estado hablando de PK artificial, entonces surge por ahí el último concepto antes ya de llegar a la conclusión, que son los distintos tipos de llaves primarias.
es bien importante también, ¿no? Tener en mente que a la hora de seleccionar la llave primaria, también ver de qué tipo se trata, qué tipo de llave primaria va a tener la tabla, ¿ok? Entonces vamos a revisar los tipos de llaves primarias. El primer tipo sería una llave primaria natural. ¿Qué es una llave primaria natural? Como su nombre indica, es un atributo nativo o propio de una entidad. Es un atributo que es propio de la entidad y que es obviamente de interés para las reglas de negocio. Por ejemplo, en la entidad de estudiantes, si estamos hablando de un sistema de inscripciones, ¿ok? ¿Quién pudiera ser una llave primaria natural del estudiante? ¿No? ¿Su número de cuenta? Pues el número de cuenta. ¿Por qué el número de cuenta es una PK natural? ¿Quién me explica? ¿Y por qué no se catalogaría como otro tipo de llave, por ejemplo, artificial? Porque en nuestro caso está basado únicamente en números Ujú. y pues van de manera consecutiva normalmente. O sea, más o menos cumplen con lo que es un artificial, pero es una PK natural porque tiene que significado para qué, para las reglas de negocio, ¿no? Para la universidad, pues el número de cuenta tiene un significado especial, ¿no? Y les dice varias cosas ese número de cuenta. Por ejemplo, para el SAT, ¿no? Para el SAT, ¿quién pudiera, seguramente va a haber una entidad que se llama ciudadano también, pero para el SAT, ¿quién pudiera ser una PK natural? Pues el RFC, De muy bien. RFC, sí. El RFC, ¿no? Pues ese es la clave natural. Para, ¿alguien sabe qué dependencia del gobierno es la que administra la clave CURP? ¿Quién administra las claves CURP? El Ren- registro civil, ¿no? no, RENAPO, muy bien, como lo dice aquí Antonio. Para RENAPO, ¿quién es la clave natural? Pues la CURP, ¿no? Es la llave primaria natural. ¿Por qué? Porque tiene significado para el negocio, ¿no? Y así sucesivamente. Dependiendo, pues el proyecto, la naturaleza, pues es, las claves naturales que puede tener una entidad o las PKs naturales. Esa es una PK natural. Aquí el problema con la llave primaria natural es que algunas veces no cumple con las consideraciones requeridas, ¿no? Por ejemplo, la CURP, pues no es un valor numérico ni consecutivo, ¿no? Como para que tuviera el mejor desempeño. Entonces, esa es la diferencia entre ser natural y ser artificial, por ejemplo, ¿no? Bueno, llave primaria artificial o subrogada ya la acabamos de platicar, entonces decíamos que es un atributo que normalmente debe de ser numérico, de preferencia que sus valores sean consecutivos enteros. Su valor nunca va a ser modificado. Eso también nos garantiza una PK artificial. Debido a que la estamos inventando, pues ¿en qué situación tendríamos que cambiarle el valor? Pues nunca, ¿ok? Una vez asignado un ID a un registro, ese ID ya se asigna, ya jamás se cambia. Si llegáramos a hacer una eliminación del ID 5, ese número 5 ya, digamos, como luego dicen en la práctica, ¿no? Ese ID ya se quemó, ¿no? Ya lo usaron, ya no se vuelve a reutilizar. ¿No? ¿Ok? Algo así como que pues son desechables, ¿no? Los IDs. Una vez que son de uso único. Una vez utilizados ya no los podemos volver a usar. ¿Ok? Por lo tanto, nunca van a cambiar sus valores. ¿Vale? Obviamente va a ser un campo obligatorio, no nulo. ¿Ok? Y para cada registro que se va agregando a una tabla, generalmente se va incrementando su valor, como fue una especie de secuenciador. Y pues obviamente, por todas estas características, la PK artificial, pues obviamente va a cumplir con el concepto de dependencia funcional. ¿Ok? Siempre va a tener esta
peculiaridad. Si es un ID único consecutivo, obviamente va a poder identificar de manera única a cualquier columna, ¿no? Con el ID. Hay empresas, por ejemplo, sobre todo empresas ya privadas, que a todos sus empleados, ya lo verán ustedes cuando empiecen a laborar, siempre a los empleados les asignan un ID, tu ID de empleado. Por ejemplo, en la UNAM tenemos, cada profesor tiene su número de trabajador y es un ID. En realidad esos números prácticamente son los IDs de la PK que tenemos en la base de datos, ¿no? Hay unas empresas que lo manejan como folio, pero en realidad es eso, el valor de la PK que tenemos en la tabla de trabajadores o de clientes, etcétera. Y luego, no sé, las empresas les dicen, apréndete tu número de empleado. Entonces ya es tan popular el uso de estos IDs que ya los vuelven parte casi del negocio, ¿no? Apréndete tu número de empleado. Entonces el número de empleado ya lo tomamos como si fuera ya un atributo natural, pero en realidad pues es el ID de la PK artificial que tenemos en la base de datos. ¿Ok? Bueno, entonces, por último, como convención, cuando querramos hacer una PK artificial, se prefiere que esta convención, nombre de la tabla, _ID, es la convención que vamos a usar en el semestre, cuando querramos agregar nombre de la tabla y el ID. Entonces, pues ya este PDF salió todo mal hecho, pero bueno, no sé por qué se cortó así. Ya nuestra tabla final quedaría de esta manera, ¿no? Automóvil ID con sus valores consecutivos y ya la matrícula y el motor ya no son parte de la PK, sino se vuelven ahora, como vamos a ver ahorita, llaves primarias candidatas. ¿Ok? Entonces así se vería ya nuestra tabla con estos IDs. ¿Vale? Bueno, esto nos lleva al siguiente tipo de PK, que sería una candidata. ¿Qué es una PK candidata? Pues un atributo que puede actuar, generalmente es un atributo que también es natural, una PK natural, pero por alguna razón pues no se seleccionó. En este caso, por ejemplo, no seleccionamos a la placa porque puede ser susceptible a cambios, por ejemplo, ¿no? Entonces ya por eso ya no la seleccionamos. ¿Ok? E inclusive ni siquiera sería candidata, ¿no? Porque si se modifica, ya no cumple con las consideraciones obligatorias, entonces ya ni siquiera es candidata. ¿Ok? Pero bueno, si las reglas de negocio me dijeran, una vez que la placa se crea ya jamás cambia, ya no se modifica, entonces sería una PK candidata. ¿Ok? Bueno, el último tipo de PK, y este es importante, llave primaria compuesta. ¿Ok? ¿Qué es una PK compuesta? Se genera cuando decidimos que la tabla va a tener una PK, pero formada por más de un atributo. ¿Ok? Más de un atributo. Ahora, ¿qué significa que nosotros seleccionamos a una PK formada por más de un atributo? Que básicamente la unicidad de sus valores van a depender de la combinación de los valores de cada columna. Ok. ¿Esto cómo lo podemos entender? A nivel general, yo diría, si una tabla tiene una PK formada por dos columnas, por ejemplo, 1 y 2, si este registro tiene el valor XY, ok, para validar si este registro es duplicado, ahora ¿qué tendríamos que considerar? Si yo quiero insertar otro registro, ¿cómo valido si está duplicado o no? Por ejemplo, si inserto el registro XJ, ¿estará duplicado? ¿O podré insertar este registro? Asumiendo que pues aquí también tiene X, ¿no? ¿Qué creen que ocurre? ¿Será válido o no este registro?
Con llave compuesta Ajá. es válido. Ajá, es lo que estamos, esta es la PK, ¿ok? Es válido. ¿Por qué? Porque la unicidad ahora se va a verificar, pero con base a la combinación de los valores, ¿no? Entonces, XJ es válido, ¿ok? Obviamente si pongo, por ejemplo, MY, válido, Sí, también, ¿ok? Y si pongo así, YX, los intercambio, ¿válido o no válido? también es válido, ¿no? Sí. También es válido. Entonces, en qué momento ya me marcaría una cuestión de duplicidad? Si intento volver a escribir, ¿qué? XY. Este ya no sería válido. Entonces, así es como se comporta una PK compuesta. Aquí lo importante es que hay muchos diseños que nos equivocamos y que proponemos PKs compuestas sin ameritarlo. Hay que tener aquí mucho cuidado. Proponer una PK compuesta tiene sus implicaciones. Vamos a ver por qué. ¿Qué creen que pasaría si por algún momento proponemos que la PK de la tabla auto fueran tanto el número de matrícula como el número de motor? O sea, los dos. ¿Creen que pase algo? Vamos de nuevo, fíjense. Voy a poner aquí una pequeña prueba de escritorio. A suponer que tenemos la matrícula y el número de motor. Y acá pues ya tenemos el modelo de la marca, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si digo, un coche tiene la placa 1000, su número de motor es el 50, el modelo que les gusta? ¿Quién me dice un modelo? Yaris, por ejemplo. La marca, ¿qué marca es Yaris? Creo que es Toyota, ¿verdad? Sí. Sí. Toyota. ¿Ok? Pero ahora fíjense qué pasa si yo digo esto. 1000 y digo tiene un número de motor 70. Y digo aquí Yaris, Toyota. Mi primer pregunta es, asumiendo que esta que propongo a la PK como compuesta, ¿puedo insertar el segundo registro? La base me marcaría error si intento insertar el segundo registro. No, no marca error. No marca error, pero sí observan qué semántica tiene el segundo registro. ¿Está bien el segundo registro semánticamente? ¿Qué estaría diciendo aquí con este registro? El asunto es de que es la misma matrícula, Es la misma entonces placa con un número de motor diferente. Le cambiaron el motor, pero están los dos registros. Aquí la base me está diciendo que tengo dos autos que tienen ¿qué? Dos la autos, misma la misma placa. placa y número de motor diferente. Y dos números de motores. O sea, ¿cómo No se está eso? está aplicando entonces el unique. A menos que fuera el mismo usuario, pero creo que lo dudo mucho. No, Ah, aún así no se puede. pero a ver, lo que está diciendo José no es correcto. El Unix se está aplicando. ¿Por qué? La unicidad sí se está aplicando. Es una PK compuesta. La unicidad siempre se va a validar. Acuérdense que, ¿qué dijimos acá hace ratito? Que para que haya un duplicado, ¿qué tendríamos que poner? Repetir los dos valores. Aquí el detalle es que más bien la PK está mal diseñada. Y puedo hacer otra cosa, por ejemplo, también podría hacerlo al revés, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, la matrícula 1900 y le pongo el número de motor 80. Y ahora en otro registro puedo poner 1901, la placa 1901, y ahora pongo el número de motor 80. Ahora, ¿qué hice aquí? ¿Qué significarían estos dos registros?
Hay dos coches con el mismo Mismo motor. motor. Hay dos coches con el mismo motor, exacto, y eso estaría bien. No, tampoco. Pues no. Entonces, ¿se fijan cómo una PK, si la diseño mal, puedo provocar inconsistencias? Aquí ya tenemos inconsistencias. Un mal diseño por parte de nosotros podemos provocar que en la base de datos existan estas combinaciones que no deberían. En conclusión, aquí diríamos que la llave primaria compuesta no tiene razón de ser, es incorrecta. No todas las entidades requieren una PK compuesta. ¿Ok? Pues tienen que tener mucho cuidado ahí cuando propongan una PK compuesta. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan cómo nosotros como área de sistemas podemos provocar corrupción si hacemos un mal diseño? ¿Dónde está la corrupción aquí? ¿Qué tal si esto es el registro para saber cuántos impuestos hay que cobrarle a un ciudadano? ¿No? Entonces aquí podríamos meter hasta cuestiones turbias, ¿no? ¿Ok? Entonces, abusados con estos diseños. Esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque en realidad la PK no tiene por qué ser compuesta, no lo amerita. ¿Ok? Entonces generamos aquí inconsistencias. Un caso donde sí es necesario pudiera ser el siguiente. Vean el siguiente ejemplo. El historial de un alumno. Aquí en esta tabla se está proponiendo que la PK es compuesta. A nivel de diagrama, ojo, esto es también algo importante. Aparece la palabra PK y PK. Esto es, ojo, bien importante. No significa que la tabla tenga que dos llaves primarias. Más bien es una llave primaria formada por dos columnas. ¿Ok? Una tabla nunca puede tener dos llaves primarias. Ojo, eso es falso. Y ahí luego se pregunta en examen y caen en la trampa. ¿Ok? Es una PK, pero formada por dos atributos. El que vean dos veces la palabra PK no significa que sean dos llaves primarias, más bien está indicando que los dos atributos se seleccionaron para formar una PK compuesta. ¿Quién me dice por qué aquí sí deberíamos de considerar a los dos atributos como compuesta? Porque aquí sí se justifica. Porque en este caso es un historial de alumno en el que pues solamente un alumno puede estar inscrito en bueno, en una asignatura a la vez. Bueno, un alumno está inscrito en diferentes materias, pero solo es este una persona en diferentes materias. No sé si me explico. Más o menos. Más bien aquí quien nos puede ayudar a responder esta pregunta es el concepto de dependencia funcional. En el chat nos dicen, porque nos interesa calificación de un alumno en una asignatura particular, es un registro por cada caso de estos. O sea, si nos vamos al concepto de dependencia funcional, los valores de estos atributos, falta y calificación, ¿de qué dependen? Para poderlos identificar de manera única, dependen de quién. Justamente de la combinación de dos valores, ¿no? Por ejemplo, esta calificación 9, para identificarla de manera única, ¿de qué depende? Tanto del alumno como de quién, de la asignatura, ¿no? Si no, no podríamos determinarlo de manera única. ¿Ok? ¿Cómo puedo determinar de manera única el valor 9? Ah, pues depende de quién, del alumno, ok. Pero no nada más del alumno, ¿no? Porque pues el alumno puede tener muchos 9 en su historial. Ah, pero si le agregamos la asignatura, entonces la combinación alumno-asignatura determinan de manera única a la calificación y también a quién, a las faltas. Entonces, en términos de dependencia funcional, aquí diríamos asignatura ID, coma, alumno ID, determinan de manera única a quién
a las faltas y a la calificación. ¿Vale? Entonces, se ve la diferencia como aquí se justifica totalmente una PK compuesta, ¿no? Entonces, en resumen, este tipo de llaves primarias se utilizan en tablas en donde los atributos restantes, ¿no? Los atributos de la tabla, sus valores dependen de la combinación de cada valor de la PK para que tengan sentido. En el caso del auto, cuando lo estamos proponiendo, pues no ocurría, ¿no? Porque estos atributos no dependen de la combinación de dos valores. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo esto que les platiqué, pues es esto que viene aquí escrito, ¿no? El ejemplo del auto, ¿no? Lo que pasaría si proponemos a una PK compuesta en automóvil, obviamente vamos a caer en problemas. ¿Ok? Bueno, dudas en cuanto a lo que son PKs, hasta aquí llegaríamos con lo que son llaves primarias. ¿Todo bien? El día de hoy andan un poquito Sí, callados. todo bien. Ok, bueno. Todo Sí, bien. profesor. Ok. No se duerma, ya les dio sueño, ¿no? Así de, ay, qué flojera. A las 7 de la mañana. Pero ya van a regresar a la facultad, ¿no? Sí, ya el lunes. El Pues todo lunes. depende de lo que diga el Bueno, Todavía consejo. no avisan. eso es cierto, ¿verdad? Todavía no nos han hecho, no han hecho oficial el regreso. Yo creo que entre hoy y mañana, ¿no? Pues seguramente el consejo va a sesionar. Pero lo más probable es que digan que sí, ¿no? Yo creo que hoy es la junta, mira, dice Ernesto, sí, pues hoy tenía que ser, ¿no? Entre hoy y mañana. Y ya nos dirán, pero yo creo que lo más seguro es que sí regresen, ¿no? Bueno, ya me platicarán qué tal les va. A mí me pusieron todo en línea, que no crean que nos pidieron opinión, ¿eh? Yo ni me había enterado que había grupos en línea y grupos en presenciales hasta que uno de mis alumnos me dijo. Yo así, bueno. En fin, a ver qué tal les va. Ahí me platican qué tal les va. Ya está ahí paros, dicen, no, pues a ver cómo fluye esto, ¿no? Porque ojalá que todo salga bien, pero pues el hecho de regresar, pues bueno, se supone que la mayoría ya estamos vacunados, ¿no? Entonces, pero de todas maneras va a haber contagios. No sé qué va a pasar, por ejemplo, cuando se detecte que haya contagios en un grupo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer con ese grupo? ¿No? Me preguntan aquí que si me gusta más en línea. Pues fíjense que me ha gustado esta parte de dar las clases en línea. Hay muchas ventajas, ¿no? Podemos hacer uso de más recursos, de más herramientas. Tal vez los temas se ven bien, ¿no? Tenemos aquí las computadoras a la mano, se avanza un poco más ágil, ¿no? Es bueno, pero sí de repente se llega a extrañar un poquito, ¿no? Esa interacción cara a cara, ¿no? Que a veces uno tiene con los alumnos. A veces sí se necesita. Lo único que sí odio, la verdad, es los exámenes en línea. No me gustan los exámenes en línea. No es lo mismo ahí, sino. Aquí, por más validaciones que se hagan en los exámenes, es imposible, realmente que el alumno haga el examen como debería. No se puede. Entonces aquí todos los profesores apelamos a su ética profesional realmente, ¿no? Por más filtros que querramos poner, es imposible evitar pues que realmente el alumno haga el examen como debe, ¿no? Y aparte la calificada en las plataformas no me gusta para nada en línea. Por muy buena que sea la plataforma, es un rollo estar calificando en un monitor. Enfrente de un monitor es pesado. Pero de ahí en fuera todo lo demás está bien. El diplomado, por ejemplo, de bases ha funcionado muy bien en línea. Al grado de que pues igual proponemos que siga siendo en línea o a lo mejor un esquema híbrido, que ojo, no es lo mismo híbrido que mixto, pero bueno, eso es meramente ideal. Pero ha funcionado, tenemos participantes que están en diferentes partes del país y lo están tomando y les va bien.
Entonces, yo creo que una clase si se da bien, planeada en línea, funciona, ¿no? Hace algunos años, cuando antes de esta pandemia, me tocó dar un semestre totalmente en línea, que fue cuando entré a Oracle, ¿no? El primer año que estuve en la empresa, me fui a Guadalajara y no dejé de dar clases aquí. Entonces las clases las daba desde allá. Pero eso ya hace varios años. Y funcionó bien hasta eso. Bueno, ahora a ver qué tal les vaya, me platican a la siguiente semana. ¿Qué tal les va con sus clases? Me preguntan si soy instructor del diplomado. Sí. De hecho, la mayoría, varios profesores de aquí de la materia de bases de datos estamos en el diplomado. Estoy yo, está la maestra Lucy, está la maestra Marta y está la maestra Gaby en el diplomado. Así es. Lo administramos entre la maestra Lucila y yo, administramos el diplomado. Bueno, pasamos con el siguiente punto, restricciones de referencia. Ok, me preguntan aquí, dice, las materias teóricas y las de la carrera de computación son mejor online. Los labs en presencial sí son necesarios. Pues sí, tienen razón. Aunque el laboratorio, por ejemplo, aquí en el caso de bases, también puede ser en línea, funciona, ¿no? Sobre todo el laboratorio de bases de datos, déjenme decirles que pobre laboratorio, tenemos muchas deficiencias ahí en ese laboratorio. Está hasta mejor porque por lo menos ustedes tienen sus propios laptops. Las máquinas del laboratorio de bases están, bueno, ¿para qué les cuento? ¿Ok? Exacto, son computadoras que ya están muy viejitas, entonces, o sea, imagínense al grado de que cuando estábamos en presencial no podíamos instalar una base de datos en esas máquinas, curiosamente. No aguantaban una base, o sea, ni pensar instalarles un Oracle ahí. De plano no aguantaban, muy lentas. Entonces, pues, ¿qué hacía en presencial? Tenía que llevar yo mi laptop y que actuaba como servidor. Y lo que hacíamos que en las máquinas, lo único que les instalábamos era, para los que están en el laboratorio conmigo, ¿se acuerdan del el cliente que les pasé en un zip? Bueno, ese zip, cuando estábamos en presencial, era el que instalábamos en las máquinas y era todo lo que podíamos hacer. Y trabajábamos con ese cliente. Y ya. Entonces, no. Nuestro laboratorio de base está muy, tiene muchas deficiencias. Pero bueno, algo de lo que se pretende hacer con esto del diplomado es reunir recursos para tratar de mejorarlo. Pero bueno, es meramente ideas. Vamos a ver si podemos implementarlas. Pero bueno, a ver qué sucede. Entonces sí, aprovechen, ¿no? Porque aparte, fíjense otra cosa, en un curso en línea, no es por nada, pero tienen todo. Cosa que no había en presencial. Por ejemplo, en presencial yo no grababa las clases. Ahorita tienen los videos. Pueden tomar la clase a la hora que quieran, ¿no? Tienen las notas, ¿ok? Tienen las notas hacia el 100%. Los exámenes, pues no me digan que no, pues siempre son en equipo, ¿no? Aunque nosotros digamos que no. ¿Ok? ¿Quién no hace un examen en equipo siendo honestos, ¿no? Y pues con todo esto la tiene mucho más sencilla para probar, diría yo, ¿no? Aquí el problema con las clases en línea es que la verdad siento que a lo mejor no se dan las clases como deberían. Deben ser clases en vivo. Nada de que, ay, pues les aviento ahí PDFs y nos vemos tal día y de ahí el examen y ya. Por eso muchos alumnos a veces se desaniman mucho de esta modalidad. Pero a veces más bien es porque no se dan las clases como deberían de darse. Pero bueno. Me preguntan aquí que si el modelo, yo digo que sí. Yo creo que a nivel profesor también, ya de la experiencia que se ha tenido de todos estos semestres, el que descartemos el uso de estas herramientas que tenemos, yo creo que sería malo, ¿no? Una combinación híbrida debería de ser algo interesante. Ya cuando regresemos todos a presencial, yo creo que sí,
ya estará de cada profesor de hacer una combinación de hacer una combinación entre las bondades que tiene estas modalidades y lo presencial. Yo esperaría que sí. Y como lo he comentado, un esquema híbrido realmente no es tan complejo. Nada más se requiere de un poquito de infraestructura. ¿Por qué razón? En un esquema híbrido debería de ser factible. ¿Qué significa? Dice, ¿cuándo vamos a hacer un convivio para? Pues a lo mejor este semestre podría ser factible, ¿no? A lo mejor ya cuando acaben las clases podríamos organizar reunirnos pues en la facultad, ¿no? A menos de que de plano las autoridades nos lo impidan. Pero pues si ustedes van a estar yendo, pues que no pasaría nada, ¿no? Si un día pues, no tenemos un salón asignado, entonces a lo mejor podríamos dividirnos en 2 grupos, no sé. Ojalá que funcione bien este esquema mixto y yo creo que podría ser factible. Por lo menos, pues vernos aunque sea una vez al semestre, ¿no? A ver qué sucede. Entonces, este esquema híbrido que les comento, este esquema híbrido que les comento debería de ser factible. O sea, por ejemplo, el profesor pudiera estar en CU dando la clase en el salón, pero pues de ahí puede transmitirla, ¿no? Por ejemplo, puede entrar a la sesión en Zoom, que todos los profesores tenemos nuestra cuenta de la UNAP de Zoom, y pues puede dar la clase ahí en el salón desde su computadora, estando en sesión de Zoom, proyectar la clase en el pizarrón para los que están en presencial y pues estar compartiendo la pantalla en Zoom, ¿no? Y puede dar la clase así. Entonces puede haber alumnos que estén desde su casa atendiendo la clase y al mismo tiempo el profesor dándola en el salón de clases. ¿Qué se requiere ahí? Pues nada más una conexión decente, ¿no? Y ya, porque pues, todos los profesores podemos llevar nuestras laptops, nuestros micrófonos, ya lo tenemos todos los profesores. Entonces no lo veo algo tan loco, ¿no? Pero bueno, a ver qué sucede. Dice aquí, déjenme leer lo que están enviando, porque no los he leído. Dice, ya era tiempo de cambiar un poquito la forma. Yo digo que sí, ya debemos de enfocarnos a cambiar también el estilo tradicional de estar en presencial. Debe ser una combinación, yo creo que sería lo más adecuado. Utilizar tecnologías, herramientas, por supuesto, ¿no? Ya, ya deberíamos cambiar. De hecho, nos los comentaron en un curso, que cuando empezó esto de la pandemia, sí nos dijo, algunos funcionarios de ahí la facultad nos dijeron que ya como profesores sobre todo, que ya esto llegó para quedarse, que no va a ser temporal, que ya la manera en cómo se debe de impartir las clases va a cambiar ya, ¿ok? Y pues de ahí la recomendación que tomáramos cursos, de que nos familiarizáramos con herramientas, etcétera, ¿ok? Yo espero que estas cuentas que nos dieron de Zoom, que son ya cuentas con licencia, igual la cuenta de Google que pues tiene almacenamiento ahí ilimitado y cosas así, se queden ya permanentes. Dicen aquí después, esto último que estamos viendo del tema no viene en los apuntes. Sí viene. A lo mejor detectaron una diferencia en cuanto al formato. Es que estoy haciendo, no sé si ya se dieron cuenta, migración de mis notas a una plantilla nueva. Entonces, a veces me gana el tiempo y no alcanzo a migrar todo antes de la clase. Pero el contenido es el mismo, nada más que lo ven en un formato distinto respecto al que está en Drive. Pero estoy poco a poco migrándola a la nueva plantilla, pero el contenido es prácticamente el mismo. De repente hago unas ligeras mejoras, pero el contenido es el mismo. Este PDF en breve se lo subo, pero el que tienen ahí en el Drive es prácticamente lo mismo, ¿no? Luego, dice, yo lo único que voy a extrañar es que en línea mi correo me llegaron avisos de todo lo que tenía que hacer. Sobre todo por lo de Classroom, ¿no? Porque ahí está todo ya, todo el latiguito de lo que tienen que hacer es una guía para ustedes. Eso debería de continuar, por ejemplo, yo todavía estoy evaluando si estando en presenciales
pues lo más probable es que siga usando alguna plataforma de estas para llevar ahí el control de lo que hay que entregar, ¿no? Toda la programación de las actividades. Es bueno mantenerla en una herramienta. No tiene por qué desecharse una vez que estemos en presencial, ¿no? Y luego dicen acá, dice, su profe de cierta materia, no sé, de algo de diseño, me imagino, ¿no? TDM. Tenía un proyecto para eso, pero pero se lo rechazaron, así que no espere mucho. Es muy triste que hagan eso. Porque si lo que les decía, no está tan loco, ¿no? O sea, qué tan, bueno, yo sé que tienen que a lo mejor invertir en una buena infraestructura de conectividad, pero pues ustedes díganme hoy en día quién no tiene eso, ¿ok? Pero bueno, en fin, de alguna manera, si no es a nivel general o de manera particular, yo creo que sí, los profesores vamos a tratar de, pues, hacer uso de todo esto que tenemos, ¿no? A nuestra disposición. Pero bueno, vamos a ver qué tal se compone esto. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí porque tenemos que hacer quiz. Entonces vamos a dejar el tema hasta aquí. Ya el día de mañana continuamos con restricciones de referencia. Tenemos que apurarnos un poco. Yo esperaría mañana a ver si terminamos el tema 3 porque nos gana el laboratorio. Ya tenemos que empezar con el tema 4 porque es ya la parte de modelado. Esta semana es la práctica 2, pero ya la siguiente semana ya empezamos a ver cuestiones de modelado, que en nuestro curso es el tema 4, entonces, pero bueno, casi siempre aquí en la teoría voy un poco abajo, atrasado con el laboratorio, pero es por el contenido del curso, pero bueno, vamos a tratar de apurarnos el día de mañana. Vamos a pasar a la parte del quiz entonces, déjenme abro aquí la plataforma. Ahorita de favor les pido, por ejemplo, fíjense, esto de los quizzes se me hace buena técnica. Ahorita lo van a ver, es su primer quiz. Cosa que en presencial pues se complica un poco. Entonces, vayan abriendo de favor su Classroom. Les va a llegar ahorita una invitación en donde va a aparecerles el primer quiz. Entonces, en su respectivo Classroom, ya sea del plan 10 o del plan 16. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Bueno, es que aquí tenía que, ya los tengo dados de alta, entonces a lo mejor ya es con la asignación del quiz, entonces me voy a ir para acá. Este va a ser el quiz que vamos a hacer. Entonces lo voy a asignar y aquí voy a seleccionar las clases. Entonces vamos a poner aquí. Este es el quiz del tema 01 y es el quiz 01. Entonces vamos a poner aquí pues no sé. Ok. ¿Si estudiaron, si repasaron? No. Sí. Ok. ¿Quieren memes? Vamos a ponerles memes, a ver qué tal están esos memes. No sé de qué se traten, pero bueno, ahí me dicen. A ver, entonces, ¿pueden checar, por favor, si en Classroom les aparece alguna tarea o algo del estilo? Porque la dinámica cambió un poquito. Antes tenía que enviarles una invitación, pero no sé si ahora ya no. Sí, ya llegó. Sí, Qué bueno. aparecen dos links, uno de web y otro de móvil. Perfecto. Entonces ya la invitación ya no es obligatoria. Ok, muy bien. Entonces, si aquí ya también ya lo estoy viendo, pues denle clic en la liga que sea la adecuada. Si están en móvil, pues en móvil. Si están en la lab, pues en la lab. Entonces aquí yo ya estoy viendo que ya se están uniendo. Ya ve que ya se unió Hosmar, ya se unió Humberto. Denle clic, por favor. Váyanse uniendo a su respectivo, en su respectivo Classroom. Ok. Entre más rápido lo hagamos, mejor.
¿ok? Del tipo de uso sería en la escuela, ¿verdad, profe? Sí, ahí realmente es meramente como un cuestionario. Póngala ahí de escuela, ¿ok? Ok, ya van 21 que se unieron, 22. Entonces, la dinámica de los quizzes básicamente es los últimos minutos de la clase lo dedicamos al quiz. Después, ya que terminen el quiz, recuérdenme, el día de mañana les explico. Necesito que ya esté el quiz terminado para explicarles, pero eso lo vemos mañana. Recuérdenme, el día de mañana les explico cómo pueden ver las respuestas correctas para que tengan feedback. ¿Ok? Ahorita cuando acaben el quiz les va a dar su calificación. ¿Ok? Pero si ustedes quieren ver, oye, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué estuvo mal? ¿Cuál era la respuesta correcta? Eso lo pueden consultar en el mismo Classroom, pero mañana les explico cómo. ¿Ok? Para que también de ahí estos quizzes les puede servir para preparar también su examen parcial. Si alguien llegara a tener una duda oye, yo puse esta respuesta, pero el quiz dice que la respuesta correcta era esta opción, y si no están de acuerdo en la respuesta, avísenme y díganme para que les explique a detalle el por qué era una respuesta. Normalmente las respuestas no las reviso con ustedes porque me lleva mucho tiempo y una vez lo hice y me atrasé muchísimo en el temario. Entonces mejor vamos a hacerle así. Ustedes checan sus respuestas, comparan y si detecten dónde se equivocaron, si detectaron el error, pues ya está bien. Y si no, me avisan. Parece que ya están todos, son 46, entonces voy a empezar ya. ¿Alguien tuvo algún conflicto para unirse? ¿Alguien que no haya podido? Todos ya están en el link. Ok, parece que está todo bien, entonces vamos a empezarlo. Otra cosa, el quiz por default les da 1 minuto por pregunta. No se estresen, ok, no pasa nada si se pasan un poquito. Si necesitan más de 1 minuto, no hay problema. Nada más que no sea tanto, ¿no? No pasa nada. Son preguntas muy rápidas, pero si necesitan un poquito más de tiempo, no le hagan caso aunque el tiempo haya transcurrido. Aquí el quiz me pone, digamos, la lista de quienes salieron mejor. Entonces la dinámica que hago es la siguiente. Los primeros 3 lugares que tengan el mejor puntaje tienen participación. ¿Ok? Tienen una participación. Entonces vamos a ver quién gana. Véanlo como un juego, ¿no? A ver quién gana. ¿Qué tienen que hacer para ganar? 1, tener la mayor cantidad de aciertos. Y número 2, hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces traten de hacer eso, ¿no? Los 3 primeros alumnos que tienen el mayor número de aciertos y en el menor tiempo posible son los que tienen su participación. ¿Vale? Bueno, entonces ahí va. ¿Listos? Ya después del quiz, como ya se acabó la clase, ya nos podemos retirar y nos vemos entonces el día de mañana. ¿Vale? Ahí va.
Sí, ya terminamos, ya nos podemos retirar, profesor. Perdón, estaba muteado yo aquí hable y hable y pues no me había dado cuenta que mi micrófono estaba cerrado. Con razón nadie me contestaba, ¿verdad? Ya casi terminan. Me puso aquí José en el chat que tiene algunas dudas. ¿La reunión que programé te refieres a la de uno de los compañeros de laboratorio? ¿O No me fijé bien, pero creo que sí. Era una duda era un sobre email, las ¿no? De un email. tarjetas. Ajá, Sí, sí, adelante. Quedé con él de mañana, hoy como a las 4. Quedé, sí. si quieres, si puedes a esa hora más o menos. Sí, sí, igual, si gusta, le puedo escribir esa hora por el chat de Google. Me parece bien, y ahí ya nos ponemos de acuerdo, como a las Ah, va. 4 más o menos. ¿Vale? Sí, muchas Ok, gracias. vale. Sí, sin problema. Este, bueno, creo que ya están por terminar. ¿Cómo vieron el quiz? ¿Fácil, difícil? No les fue tan bien, ¿eh? 44 a nivel grupal. Hmm. Estuvo intenso, dice Humberto aquí. Bueno. Entonces, más o menos, esto es para que vean más o menos un indicativo, ¿no? De cómo van, qué cosas tienen que repasar. Ok. Es el primero, dice. Bueno, espero que aumenten los siguientes. Tienen que echarle ganas. Pues creo que aquí ya está el top. No es el top 5, es el top, es nada más los primeros 3. Alberto, de una vez voy a poner las participaciones. Bueno, ya me tengo que ir porque tengo clase, pero a ver, Profe, una duda. mande, adelante. Mm, Es que es algo sobre la ruta relativa de la práctica cero. O sea, está bien que si le puse MKD de 2 puntos y la carpeta que tenemos que crear. Pues es que son varios ejercicios, ¿no? No sé Que te exactamente a qué. pide crear una carpeta con ruta relativa sin salirse. O sea, ¿sí es válido utilizar los 2 puntos para Sí, sí, salirse sí, de... sí, sí, Ah, sí. ok, ok. Punto, diagonal, ¿no? Algo así. Ajá. Sí. Ok, y, había comentado que sí era válido hacerlo en el Linux que teníamos instalado nativo, ¿verdad? O sea, si tengo Mint, es desde la consola de Mint, Sí, porque te estás conectando a la base de datos en la nube, ¿no? pero es de la práctica complementaria cero, la que te pide Ah, en crear, la ¿no? cero.
Ajá. Pero ahí que hiciste, instalaste Docker, ¿no? Pero los ejercicios te piden crear carpetas y salirse y todo eso. Ah, Eso no, lo puedo hacer desde. eso tiene que hacerse. ¿Tu ambiente qué es? ¿Un Docker o qué es? Sí, ¿no? Yo lo empecé a hacer desde la consola de Linux nativo. No, pero en la práctica cero complementaria tienes que instalar tu ambiente, que puede ser un Docker, puede ser un CentOS nativo. ¿Qué opción utilizaste? CentOS Stream. Ajá, pero es nativo, es en Docker. En Docker. El CentOS Stream es en Docker. Entonces, la práctica cero donde se crean las carpetas y eso tienes que hacerla en el container, en el Docker. Ah, ¿Ok? ok, ok. Ok, pues gracias. Vale. Creo que ya todos acabaron. Aquí quedó uno por ahí volando, pero ya voy a terminar el quiz. ¿Ok? Bueno, pues ahí están. Ya les puse su participación. Ya voy a terminar el quiz. Un poco capcioso, dice aquí Sergio. Bueno, hay que echarle ganas, chicos, para la siguiente. ¿Ok? Ahí están los resultados. La máxima calificación fue un 8. ¿Ok? Bueno. No es, bueno, un 77 casi, la máxima. Cuídense, nos vemos el día de mañana. Gracias, vemos, que nos profe. vemos. Hasta Buen luego. día. Bye. Pero, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Buen día.